Muy bien, muchachos. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de otros algoritmos de ordenamiento, ¿cierto? Acá si hacemos un recorderis o un recuento de lo que hemos trabajado en el transcurso de este periodo académico con respecto al problema de ordenamiento, pues hemos trabajado ya varios algoritmos, ¿no? ¿Quiénes me recuerdan qué algoritmos hemos trabajado? Insertion sort, merge sort, Insertion sort, merge sort, ok. quit sort, Quick sort. ¿Qué otro? Nos falta uno por ahí que lo vimos hace relativamente poco, que lo vimos incluso en este corte. ¿Cuál, rojinegros o lo de montículos, bro? Montículos, ¿cierto? O sea, montículos lo usamos para un algoritmo de ordenamiento. ¿Qué algoritmo de ordenamiento era? El Los heap sort. corché. El heap sort, muy bien, el heap sort. Ok, y en esos algoritmos, ¿cuál fue el mejor tiempo de ejecución que conseguimos? ¿El merge? El merge era uno, sí. ¿Cuál era el tiempo de ejecución del merge sort? Log-n creo que era. nlogdn. nlogdn es el del merge. Muy bien. ¿Cuál fue el del peor tiempo de ejecución? El insert. El insertion sort, ¿cierto? ¿Cuál era el tiempo de ejecución del insertion sort? En la 2. En el cuadrado, muy bien. Lo que vamos a ver hoy entonces es tratar de encontrar unos algoritmos o una forma de resolver el problema de ordenamiento que tome un mejor tiempo que el de los algoritmos que ya vimos, ¿cierto? Es decir, vamos a buscar la estrategia o la manera de resolver el problema de ordenamiento en tiempo lineal. Bien, pues hasta ahora, ya ustedes lo recordaron, hemos visto los algoritmos merge sort, insertion sort, heap sort y quick sort. Del merge sort ya ustedes dijeron que el tiempo de ejecución es tdn igual a teta de n log de n, ¿cierto? Del insertion sort, ustedes ya dijeron que el tiempo de ejecución era teta de n al cuadrado. ¿Recuerdan cuáles fueron los tiempos de ejecución del heap sort y del quick sort? Parece que Hilso creo que era también log-n, pero no me acuerdo bien. Ok. ¿Y del quick sort? Miren que el merge sort es n log de n en cualquier caso. El insertion sort realmente es teta n cuadrado en el peor caso o en el caso promedio, ¿cierto? El heap sort es alrededor de n log de n también en cualquier caso. Y el quick sort también depende del caso, ¿no? Depende del mejor caso o del peor caso. Entonces, bien, pues en el mejor caso, quick sort también es n log de n, ¿cierto? Heap sort ya ustedes dijeron que era n log de n. Entonces, de todos esos algoritmos, pues ya estamos de acuerdo en que insertion sort es el peor de todos, es decir, el que más tiempo consume. Ahora bien, lo que nos tenemos que preguntar ahora es si esos tiempos de ejecución los podemos mejorar. Y realmente sí, la respuesta es sí se pueden mejorar esos tiempos, pero usando una estrategia distinta de comparaciones simples. Si ustedes se vuelven a revisar o recuerdan, digamos, la característica que tenían todos esos algoritmos que acabamos de mencionar, el ordenamiento se hace en función de comparar elementos, digamos, una estructura simple o básica de comparación para ordenar, ¿no?
En el caso del insertion sort decíamos que era un ordenamiento por inserción, entonces yo empezaba a recorrer el arreglo de entrada a partir del segundo elemento y lo comparaba con todo lo que estaba hacia la izquierda, asumiendo que lo de la izquierda era una subsucesión ordenada y lo acomodaba y eso hacía pues con los demás elementos hasta el final. En el caso del merge sort, reducíamos o descomponíamos el arreglo de entrada en subarreglos hasta subarreglos de tamaño 1 y luego empezamos a mezclar los subarreglos ordenados para llegar a la solución o al arreglo ordenado completo, ¿cierto? Pero esa mezcla eran comparaciones básicas. En el caso del heap sort, pues también se usaba comparaciones, porque a partir de las comparaciones es que creábamos el montículo para determinar pues qué elementos iban en las raíces y cuáles no. Y cuando retirábamos un elemento del montículo, pues reacomodar el montículo implicaba hacer comparaciones también. Y en el caso del quick sort, pues también era un ordenamiento un poco parecido al del insertion sort, ¿cierto? En el que se usaba un pivote y entonces se comparan los elementos del arreglo con respecto al pivote para ponerlos en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Bien, para los algoritmos que vamos a ver hoy, si bien pues sí las comparaciones siguen siendo necesarias, ¿cierto? Porque pues no hay, digamos, otra manera de ordenar. Decimos que no son comparaciones simples porque la característica que tienen estos algoritmos implican que de alguna manera el ordenamiento se hace por porciones o por partes, ¿cierto? De tal manera que no implica una comparación general de todos los elementos. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno podría pensar, bueno, el caso del merge sort, pues también hay como una separación o una descomposición, pero en últimas se termina haciendo una comparación general de todos los elementos. Que en el caso de estos algoritmos, que son los que vamos a ver ahorita, pues funciona un poco distinto y eso es lo que logra que el ordenamiento sea en tiempo lineal. Entonces hoy vamos a hablar del algoritmo counting sort, ordenamiento por conteo, ordenamiento por conteo, radix sort, que es ordenamiento por columnas o por dígitos, y el bucket sort, que es el ordenamiento por cubos o por casillas. Muy bien, y entonces cada uno de estos algoritmos, digamos, funciona siempre y cuando la entrada tenga una característica particular. Por ejemplo, el counting sort es útil cuando la cantidad de elementos distintos o, digamos, la distancia entre el elemento más pequeño y el más grande no es muy amplia y ahí puede funcionar muy bien. En el caso del radix sort es cuando los elementos que voy a ordenar normalmente son enteros y yo los puedo acomodar por columnas. Y en el caso del bucket sort, digamos que es útil siempre y cuando yo sepa determinar de qué manera se van a formar los cubos, ¿cierto? Entonces ya los vamos a ir viendo cada uno. Empecemos hablando del ordenamiento por conteo. La característica en general del ordenamiento por conteo es que se asume que la entrada es un arreglo o una sucesión con n elementos que son enteros en un rango definido. Y ese rango está entre 0 y k. Es decir, donde el valor más pequeño posible que yo pueda encontrar en el arreglo es el valor 0 y el valor más grande posible que pueda encontrar en el arreglo es un elemento entero, un valor entero que llamamos k. Y como les decía ahorita, digamos, funciona muy bien siempre y cuando este valor de k no sea muy grande, es decir, cuando la distancia entre 0 y k no es tan amplia. ¿Cuál es la idea del ordenamiento por conteo? Digamos que en principio lo que yo hago es ir contando la frecuencia o la cantidad de apariciones de cada valor en el arreglo de entrada, ¿cierto? Por eso decimos determinar para cada X la cantidad de elementos menores que X. Entonces, a partir de contar cuál es la frecuencia de cada valor de los elementos de entrada, pues voy acumulando la cantidad de datos que se generan, de tal forma que si existen 5 elementos menores que X, entonces
el conteo me va a indicar en qué posición del arreglo de salida debe ir el valor de X. Es decir, si hay 5 elementos menores que X, pues el algoritmo me debe indicar que en el arreglo de salida X debe ir en la posición 6. En palabras un poco más formales, entonces, el algoritmo Counting Sort recibe un arreglo con n elementos, como les decía, ¿cierto? Que es el arreglo de los elementos a ordenar, y va a producir un arreglo de salida donde pues van a estar los datos de entrada, una permutación de la entrada, que ustedes saben que esa es la definición de la salida del problema de ordenamiento, un reordenamiento, una permutación de la entrada, ¿cierto? Que lo vamos a llamar B, donde los datos ya van a estar ordenados, y en el proceso se va a generar un arreglo intermedio que es un arreglo C con K más una posición, es decir, con posiciones que representan los valores desde 0 hasta K, que es donde se va a ir contabilizando la cantidad de elementos de cada uno de esos posibles valores que hay en el arreglo de entrada. Ese arreglo C trabaja como almacenamiento temporal, es decir, se crea solamente en el proceso de ejecución y ya después no se usa más. En ese orden de ideas, y ahora vamos a ver por qué lo decimos, el tiempo de ejecución es O de N, O de K más N, ¿cierto? Es lineal, donde N, recordemos, es la cantidad de datos en el arreglo de entrada y K es la cantidad de valores distintos entre 0 y K, siendo K el valor más grande que puedo encontrar en ese arreglo. Muy bien, habiendo dicho eso, y antes de entrar a ver el algoritmo como tal, pues vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Supongamos que tengo que organizar, ordenar el arreglo A, que tiene como valores 2, 5, 3, 0, 2, 3, 0 y 3. ¿Ok? Entonces, primero creamos un arreglo intermedio C, donde voy a ir contando la cantidad de apariciones de cada valor en el arreglo de entrada. Ese arreglo C, miren que tiene menos posiciones que el arreglo A, tiene apenas 6 posiciones. ¿Por qué? Porque en el arreglo de entrada el valor más grande que hay es el valor 5. Es decir, que el arreglo C debe tener posiciones, que es lo que aquí yo marco en rojo, debe tener posiciones que representan los valores desde 0 hasta 5, que es el valor más grande que yo puedo encontrar en el arreglo. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que yo empiezo a recorrer el arreglo de entrada, digo 2, entonces me voy a la celda donde estoy almacenando el conteo de los 2 aquí y digo yo, bueno, aquí encontré un 2. ¿Ok? 5, me voy a la celda donde están el conteo de los 5, encontré un 5. 3, me voy a la celda de los 3 y digo, encontré un 3. 0, me voy a la celda de los 0 y digo, encontré un 0. 2, me voy a la celda de los 2 y le aumento 1. Ya tenía 1 y encontré otro 2. Entonces ahora tengo 2, 2. ¿Cierto? 3. Entonces me voy a la celda de los 3 y ya tenía un 3 y encontré otro 3. Ahora llevo 2 números 3. 0. Me voy a la celda de los ceros y tenía ya un 0 y encontré otro 0. Van 2 ceros. 3. Me voy a la celda de los 3. Entonces tenía 2, 3 y encontré otro 3 más. Entonces hay 3, 3, ¿cierto? Y bueno, estos están en ceros. Digamos que esto equivale a que en principio yo tengo inicializado el arreglo C con ceros. Es decir, no hay unos y no hay 4 en esa entrada. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Este C' que hay aquí es el mismo C, digamos que es una actualización. Entonces, luego que yo tengo lleno el arreglo C, lo que voy a hacer es que a partir de la segunda posición le voy a sumar lo de la posición anterior. Entonces, la primera posición no hay problema, 2, ¿cierto? Pero a partir de la segunda, a lo que tiene esa posición en C, le sumo lo de la posición anterior. 0 y 2, 2. 2 y 2, que es el valor que tengo ahorita, 4.
3 y 4, 7. 0 y 7, 7. 1 y 7, 8. Es decir, voy actualizando, por eso les digo, este es el mismo C. Entonces, 0 y 2, 2, 2 y 2, 4, 3 y 4, 7, 0 y 7, 7, 1 y 7, 8. Y eso, lo que queda finalmente en C, después de que he actualizado los valores, me indica la posición donde tengo que ir acomodando cada uno de los valores del arreglo de entrada. Entonces empiezo a recorrer nuevamente el arreglo de entrada desde el comienzo hasta el final, colocando el valor que estoy visitando en ese momento de acuerdo a la posición que me indique el arreglo C. Entonces, por ejemplo, ahí empezamos con un 2, entonces me voy a la posición de los 2 y me dice, bueno, el 2 póngalo en la posición 4 en el arreglo de salida. Aquí hay un 2. Entonces, como ya puse un 2, descuento 1, 3. Encuentro un 5. Entonces me voy en el arreglo C a la posición de los 5. Si dice, ese 5 póngalo en la posición 8. Pongo un 5. Ya puse un 5, descuento 1. 3. Me voy a la posición de los 3. Hay un 7, entonces me dice en la posición 7 ponga 3. Ya puse un 3, le descuento 1, queda 6. 0. Entonces me voy a la posición de los 0 y dice en la posición 2 ponga ese 0. Ya puse un 0, descuento 1. 2. Voy nuevamente a la posición de los 2 y dice en la posición 3 ponga ese 2. Entonces en la posición 3 pongo 2 y ya puse otro 2, descuento 1. 3. Entonces me voy a 3. Me dice en la posición 6, póngase 3. Ya puse otro 3, descuente 1. 0. Me voy a la posición de los ceros. Me dice en la posición 1, póngase 0. Ya puse otro 0, descuento 1. Y 3. Entonces me voy a la posición de los 3. Y me dice en la posición 5, póngase 3. Pongo 3. Descuento 1 y ya terminé de recorrer el arreglo de entrada y el arreglo de salida ya tiene la permutación ordenada de la entrada, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 5. Así funciona el counting sort. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces, y Sí, uno a la vez, por favor. las damas primero. Por acá Manuel dice que magia. Ah, bueno. Profe, ¿me puede volver a explicar la C', por favor? Ok. La C' es como por, digamos, aquí en la diapositiva está como por ver el cambio, pero realmente C' es el mismo C. ¿Ok? Lo que hacemos después de que he llenado la primera, digamos, después de la primera llenada de C, lo que se hace después es que a partir de la segunda posición se le suma lo del anterior, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir aquí abajito de este C, es decir, aquí había un 1 en principio, ¿cierto? Mentiras, aquí había un 2 era la cosa. ¿Cierto? Porque habían 2 ceros. Yo no sé por qué taché yo ese 1 allá. Aquí habían 2 ceros. Ok. Habían 2 ceros. Entonces, empiezo a sumar lo de la posición anterior. Es 0 más 2, 2. Aquí 2 porque encontré 2 veces el 3. Entonces, encontré 2 veces el 2. 2 más 2, 4. ¿Cierto? 3 más 4, 7. 0 más 7, 7. Y 1 más 7, 8. Eso es lo que teníamos aquí en C'. 2, 2, 4, 7, 7 y 8. Finalmente, entonces, después de esa última pasada por C, ¿qué queda en C? Me indica en qué posición, cuál es la siguiente posición en la que debería poner un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, dependiendo de lo que me vaya encontrando en el arreglo de entrada. Por eso, cuando ya voy a generar la salida, entonces empiezo a recorrer la entrada y la posición me lo dice el arreglo C. Entonces, voy a poner un 2, me voy a la posición de los 2, ¿cierto? Que es aquí, me dice, en 4 ponga el 2. Entonces pongo este 2.
y disminuyo en 1. Entonces ahora me quedan 3, ¿cierto? Porque ya puse un 2. Entonces ya esa posición 4 está ocupada. Encuentro un 5, entonces me voy al indicador de los 5 y me dice en la posición 8, ponga ese 5, pongo este 5 y disminuyo 1 porque ya puse un 5 en esa posición. 8, aquí me quedan 7. Muy bien. Después me encuentro un 3 y entonces el arreglo C me dice en la posición de los 3, en 7 ponga ese 3, pongo este 3 y entonces ya disminuí 1. Un 0, entonces me voy aquí, dice en la posición 2 ponga ese 0. Aquí puse este 0 y disminuyo en 1, porque ya puse 1. Encuentro otro 2, y entonces vengo aquí a la posición de los 2 y me dice en la posición 3, digamos 3 es la siguiente posición donde puede poner un 2. Entonces pongo este 2 aquí y disminuyo 1. Encuentro este 3, me voy a la posición de los 3 y me dice 6 es la siguiente posición donde puede poner un 3. La posición 6 y disminuyo 1. Luego encuentro otro 0, entonces vengo aquí, en la posición de los ceros en C, y me dice 1 es la siguiente posición donde puede poner un 0. Pongo ese 0 y disminuyo. Y luego 3, me voy a la posición de los 3, y me dice 5 es la siguiente posición donde puede poner un 3. Disminuyo ese 5 y ya terminé de recorrer el arreglo de entrada y tengo generado el arreglo de salida ordenado. ¿Vale? Es decir, que la función de C es indicarme cuál es la siguiente posición en el arreglo de salida donde debo ir colocando cada uno de los elementos del arreglo de entrada. ¿Ahora sí es más claro? Sí, profe, muchas gracias por explicarme. Vale, con gusto. ¿Los demás lo tienen claro también ya? Sí, profe, ya todo claro. Muy bien, entonces, bueno, miremos el algoritmo. ¿Qué entra? Pues entran A, B y K, ¿cierto? A, pues es el arreglo que contiene los datos de entrada. B es el arreglo de salida, en realidad este se podría definir acá adentro. Y K sí es importante porque K determina cuál es el valor más grande que puedo encontrar en el arreglo. ¿Por qué ese K es importante? Porque de K depende cuántas posiciones debo recorrer en C, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, miren que lo primero que hacemos es que en el arreglo temporal C lo llenamos de ceros. Es decir, no he empezado a contar nada. Después empiezo a recorrer el arreglo de entrada, asignando en C en la posición que corresponde al número que estoy visitando en A, un conteo que es como la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que aparece ese número, ¿cierto? Entonces, cada vez que encuentro un número, que era lo que hacíamos aquí, cada vez que encontraba un número, iba a esa posición y la aumentaba en 1, para llevar el conteo de cuántos 2 encontré, cuántos 5, cuántos 3. Eso es lo que hace estas líneas 3 y 4. ¿Cierto? Ya, cuántas veces aparece cada número. Cuando ya tengo esa primera llenada de C, lo siguiente es actualizar el valor de C, que como les decía es ir desde la segunda posición hasta la última, asignándole el valor que tiene la posición anterior más la posición actual. Y eso es lo que me permite ir reservando las celdas o los espacios disponibles para almacenar los valores de acuerdo a las repeticiones que hay en el arreglo de entrada. Es decir, que estas líneas 5 y 6 es lo que hacíamos aquí en C', que es cuando yo decía este más lo que quedó acá, este más lo que quedó acá. Eso es lo que hacen las líneas 5 y 6. Y luego la línea 7, que es un for que empieza a iterar. En este caso, está iterando de derecha a izquierda, es decir, desde la longitud de A hasta 1, pero en realidad puede ser en cualquier caso, en cualquier sentido. Pues lo que hace es ir buscando, de acuerdo al número que aparece en el arreglo A, cuál es la posición que le corresponde de acuerdo al arreglo C. Y ese valor lo pone en B. Es decir que, y disminuye en 1. Es decir que las líneas 7 a la 9, lo que hace es, cuando recorrimos aquí decía 2, entonces vengo a C y miro en qué posición puedo poner en 2, lo pongo en B y disminuyo 1. Eso es lo que hacen las líneas 7, 8 y 9. Y ese es todo el algoritmo. Entonces miren que esto itera
k veces, ¿cierto? O k más 1 veces o k más 2 veces, bueno, del orden de k. Esto itera k menos 1 veces. Esto itera desde 1 hasta la longitud de A, pues n más 1 veces. Esto itera n veces, ¿cierto? Esto itera desde 1 hasta K, está iterando K más 1 veces. Esto itera K veces. Y esto itera nuevamente en la longitud de A, n más 1. Y esto itera n veces y esto itera n veces. Entonces, cuando usted hace la suma, pues esto se vuelve, omitiendo, digamos, las constantes, pues esto se vuelve t de n igual a teta de n más k, o de k más n, como lo quieran ver. Y esto es lineal. ¿De acuerdo? Chicos. Muy bien. Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces, bueno, digamos que en qué casos este algoritmo puede servir, porque miren que el algoritmo es muy fácil. ¿Y dónde tiene sentido? Primero, cuando los valores no están muy espaciados, es decir, cuando no hay muchos valores ausentes. Aquí en el ejemplito teníamos como ausentes solamente, no había 4 ni 7, ¿cierto? Pero no había, perdón, eso estoy mirando mal, no había 4 ni 1, ¿ok? No había 4 ni 1. Y así cuando tiene esas características, pues funciona muy bien. Cuando hay muchos valores ausentes y la distancia entre 0 y k es muy grande, pues ya se vuelve ineficiente, sobre todo en términos de la memoria, porque entonces crearía unos arreglos muy grandes, ¿cierto? Para un poco de números que no existen en la entrada. Entonces ahí ya no funciona tan bien. Bueno, aquí está, digamos, sin rayar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo queda? Ese es el algoritmo de ordenamiento por conteo. Ahora vámonos al algoritmo Radix Sort. El algoritmo Radix Sort ordena los números de acuerdo a dígitos, ¿cierto? Y por eso decimos que ordena por columnas. Dice que para ordenar los números solo se hace una columna al tiempo y el problema es ordenarlos en números de dígitos. Es decir, este algoritmo funciona sobre todo para números grandes que tienen varios dígitos, normalmente enteros, y de tal manera que el proceso consiste, digamos, por lo menos el proceso manual, ahora vamos a ver el algorítmico, pero el proceso manual consiste en que yo ordeno los números en columna, haciendo que coincidan la columna de las unidades, la columna de las decenas, de las centenas, y voy ordenando por columnas. Cuando haya terminado de ordenar todas las columnas, la sucesión ya va a estar ordenada. Entonces, bueno, hacerlo es más fácil que decirlo, entonces vamos a mirarlo. Uno puede empezar por cualquiera de los dos extremos, o por la derecha o por la izquierda, ¿cierto? Digamos, de modo alternativo, uno puede escoger el dígito menos significativo. Es decir, empieza ordenando las unidades, después las decenas, después las centenas y así sucesivamente hacia la izquierda. Miremos cómo funciona entonces. Vamos a ordenar la sucesión 329, 457, 657, 839, 436, 25, 720 y 355, que es esta misma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acomodar en columnas los números. Repito, esto de ordenar en columnas es como la representación pues, gráfica del proceso, pero el algoritmo ya vamos a ver cómo es. Entonces, acomodo 329, 457, 657, 839, 436, 25, 720 y 355. Entonces, bueno, aquí simplemente están ordenados. Esta es, digamos, la entrada. Entonces vamos a la iteración 1. La iteración 1 es ordenar el dígito menos significativo, es decir, ordenar
las unidades, ¿cierto? Entonces en las unidades va primero 720, ¿cierto? Por el 0, 720. Después viene el 25. Vienen los dos con el 5. Señor. No, que venían los dos con el 5. El 20. Hay uno como lo... En el orden en que los encuentras. 25, luego 355. Por 6, 436. Por 7, 457. Y 657. Por 8 no hay. Por 9, 329. Y 839. Ahí están todos, ¿cierto? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ahí están. Entonces, la primera iteración lo que hizo fue ordenar el dígito menos significativo, es decir, ordenó esta columna, las unidades. Vámonos a la iteración 2. Entonces, la iteración 2 va a ordenar por la segunda columna. Es decir, por el siguiente dígito menos significativo y en el caso de empate, por el orden de aparición, ¿cierto? Eso me va a garantizar el ordenamiento porque en la iteración anterior ya están ordenadas las unidades. Entonces empiezo. Ceros no hay. Unos no hay. 2, entonces vuelve y queda 720. 25. 329. Ya, 3, 436, 839, no hay más 3, 4, no hay, 5, 355, 457 y 657. Y 2, 4, 6, 8. Ya están todos ahí, ¿no? Ya terminé. Es decir, que en la segunda iteración ordenamos por esta columna. Como todavía hay más dígitos, entonces me voy a la iteración 3. La tercera iteración, miren que el 25 solo tiene 2 dígitos, entonces se completa con ceros a la izquierda. Es como si hubiera un 0 aquí, ¿no? Entonces, pues primero va 25. ¿Cierto? Luego 0. Unos no hay, 2 no hay, 3, 329, 355, no hay más 3, 4, 436, 457, 5 no hay, 6, 657, 7, 720 y 8, 839. Y terminamos. Y en esta tercera iteración ordenamos por esta columna. Como ya abarqué todos los dígitos, es decir, ya no hay más dígitos hacia la izquierda, ya terminamos. Y esta es la salida. Y si ustedes se fijan, pues esta salida sí que está ordenada. Profe, yo tengo una duda. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre ordenarlo con las 3 iteraciones que ordenarlo con la cifra más significativa? Es lo mismo. Es decir, si lo ordenas por la cifra más significativa, también tienes que hacer 3 iteraciones. Solo que empezás ordenando de izquierda a derecha, pero al final te tiene que dar lo mismo. Lo importante es ordenar, es que el ordenamiento se haga en orden, o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero en orden, sin saltar de columnas. Ah, eso, pero o sea que en realidad el orden no altera. No, lo importante es que sí sea secuencial, sin saltar columnas. Si vas de derecha a izquierda, entonces en orden secuencial de derecha a izquierda. Si vas de izquierda a derecha, en orden secuencial de izquierda a derecha.
y el resultado al final tiene que ser el mismo. Ah, listo, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Manuel, ¿preguntas? Crack. Manuel Crack. Muy bien. Entonces miremos el algoritmo y vamos a ver por qué este algoritmo es lineal. Entonces, bueno, este es el algoritmo general, por eso decimos que en este procedimiento se asume que los n elementos del arreglo A tienen d dígitos. Recuerden que si no todos tienen la misma cantidad de dígitos, pues sencillamente se completan con ceros a la izquierda, ¿no? Donde el dígito 1 es de inferior orden y el dígito d es de alto orden, es decir, donde el dígito 1 es el menos significativo y el dígito d es el más significativo, que fue como lo acabamos de hacer. Entonces, ejecutar radix sort recibe como parámetro A, que es el arreglo de entrada. Uy, ahí sí escribí como muy raro. Miren que estoy haciendo arreglo de entrada. Y D es el dígito más significativo. Perdón, la cantidad de dígitos. Cantidad de dígitos. ¿Cierto? Yo necesito saber cuántos dígitos, porque dependiendo de la cantidad de dígitos, se requiere, pues es la cantidad de columnas, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a iterar desde 1 hasta D, es decir, desde el dígito menos significativo hasta el dígito más significativo, y lo que hace es ordenar A según el índice I. ¿Cierto? Eso, digamos, está un poco, el procedimiento pues es bastante abstracto, pero pues básicamente lo que se hace es ir encontrando los mínimos. ¿Y por qué este ordenar A según el índice I no es costoso? A pesar de que sí hay que hacer comparaciones, porque como estamos hablando de dígitos, pues, ¿cuál es la cantidad máxima de dígitos distintos que puedo tener en el sistema decimal? ¿9? Sí, no tienen 0, perdieron matemáticas discretas, perdieron arquitectura de computadores, perdieron lógica matemática, no. Ah, no, 10. Muy bien, 10. De 0 a 9. Ok, 10 dígitos. Entonces, a pesar de que ahí sí que hay que hacer comparaciones, porque ese ordenar según el índice ahí pues implica comparar qué valor hay en el dígito. La comparación es pequeña porque solo hay que comparar con base a 10 dígitos, con base en 10 dígitos. ¿Ok? Entonces, ese se vuelve un coeficiente pequeño, es 10 por la cantidad de números, ¿no? Es 10n en cada columna. Entonces, pues 10n para la columna 1, 10n para la columna 2, 10n para la columna 3, ¿cierto? Entonces, eso es pues una constante más n más n más n, ¿cierto? ¿Cuántas veces n? Pues d veces n, ¿vale? Y d veces n, donde d es un valor finito, pues se vuelve también pues lineal. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? El algoritmo radix sort se usa para ordenar registros cuya clave es la composición de varios campos. Es decir, es muy útil, por ejemplo, para ordenar datos de tipo date, ¿no? De tipo año, mes, día. Los dados n números, que son los que vamos a ordenar, en los que cada dígito puede tomar k posibles valores distintos, ¿cierto? Lo máximo, pues acabamos de decir 10, es decir, el más grande valor que puede tomar k es 10, pero puede ser que hayan menos. Radix sort ordena correctamente los n números en un tiempo teta de d de n más k, ¿ok? Donde n entonces es la cantidad de números de entrada, k son los posibles valores que puede tomar un dígito y eso por cada uno de los dígitos, ¿cierto? Entonces, d es constante, o bueno, no constante, pero digamos es un valor pequeño. K es una constante pequeña, que es a lo sumo 10, y n pues es lo que puede variar en términos de la cantidad de números que haya como entrada. De tal manera que esto es
lineal también. ¿De acuerdo? Por acá Sebastián dice que les tocó devolverse a ver arquitectura otra vez. Hay que mandarlos a ver arquitectura, a reforzar. Ya están esas, dice por acá. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, es un procedimiento también bastante simple, ¿no? Ese D es D por N más K. D dígitos, y para cada uno de los D dígitos, que son las D, perdón, las D columnas, ¿cierto? O los D dígitos son las D columnas, para cada una de las D columnas se ejecuta en los N distintos valores una comparación donde hay K posibles dígitos distintos. Y vámonos al bucket sort. El bucket sort es también un algoritmo de ordenamiento. Digamos que la traducción es ordenamiento, o la interpretación es ordenamiento por cubos, o por cubetas, o por bloques. Es un algoritmo de ordenamiento que distribuye todos los elementos a ordenar entre un número finito de casilleros o de cubos, y cada casillero está definido por intervalos excluyentes que contienen los elementos que estén dentro de su alcance. Finalmente, cada casillero se ordena individualmente con algún algoritmo de ordenamiento. Es decir, que bucket sort funciona como creando unos slots, unos compartimientos excluyentes para guardar rangos de los valores de entrada, ¿cierto? Cada valor de entrada, dependiendo a cuál rango pertenezca, a cuál cubo pertenece, se va a ese cubo, a ese casillero. Y luego internamente cada casillero se ordena con cualquier algoritmo de ordenamiento o incluso con el mismo bucket sort. Y cuando esos cubos están ordenados o esos casilleros están ordenados, se concatenan para producir la salida. Es decir, supongamos este caso. Digamos que tengo que ordenar esta entrada. Tengo que ordenar la sucesión 29, 25, 3, 49, 9, 37, 21 y 43. Entonces vamos a crear 5 casilleros o 5 cubos. Uno donde van a estar los valores del 0 al 9, otro del 10 al 19, del 20 al 29, del 30 al 39, del 40 al 49. ¿De qué dependen los límites o el límite del último cubo? De, pues, cuál es el valor más grande que pueda estar en el arreglo de entrada. ¿Ok? Los cubos normalmente son del mismo tamaño. Miren que aquí hay una distancia igual a esta, una distancia de 9, de 9, de 9, de 9, de 9. ¿Cierto? Y son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que sean mutuamente excluyentes? Que no puede existir la posibilidad de que un valor de entrada pueda estar en más de un cubo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando se han formado los cubos, pues se asignan los elementos de entrada a cada cubo. 29 vayan a este cubo. 25 viene a este cubo. 3 viene a este cubo, ¿cierto? Porque está en este rango. 49 viene a este cubo porque está en este rango. 9 viene a este cubo porque está en este rango. 37 viene a este cubo porque está en este rango. 21 viene a este cubo porque está en este rango. Y 43 viene a este cubo porque está en este rango. Cuando ya los elementos de la entrada han sido asignados a los distintos cubos, entonces cada cubo se ordena independientemente, usando cualquier algoritmo de ordenamiento. Entonces, bueno, aquí se ordenan 3, 9, 21, 25, 29, 37 está solito y 43, 49. Cuando los elementos dentro de cada casillero o dentro de cada cubo están ordenados, pues simplemente se concatenan en orden. Entonces 3, 9 se concatena con 21, 25, 29, se concatena con 37, se concatena con 43, 49 y aquí producimos una sucesión de salida ordenada. ¿Vale? Como cada casillero se ordena independientemente, digamos que dependiendo de la forma o de
de la cantidad de datos que hayan en cada casillero. Puede ser que en un casillero se use un algoritmo de ordenamiento y en otro. Y puede ser que recursivamente se siga usando los bins, ¿no? Los cubos. Es decir, puede ser que yo una de esas cajas o de esos casilleros lo ordene usando nuevamente bucket sort. Pero puede ser que otro me salga mejor ordenarlo con merge sort o que otro ordenarlo con quick sort, ¿no? Al final, pues todos van a producir sucesiones ordenadas que al concatenarse van a generar la solución del problema completo, del problema original, que es generar una sucesión ordenada con todos los elementos. Ahora bien, el tema del bucket sort puede llegar a complicarse en algunos casos. Miremos ahí, piensen ustedes en qué casos tal vez podría no funcionar tan bien o no ser tan chévere el uso del bucket sort. Chicos. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Uno cómo hace para determinar los rangos de cada uno de los casilleros y la cantidad de casilleros? La cantidad viene determinada por los rangos. Digamos que una estrategia es de acuerdo a la diferencia que haya entre el menor y el mayor valor posible, y eso de alguna forma requiere pues que usted conozca cuál es el menor valor que podría estar y el mayor. Entonces, de acuerdo a esa diferencia, partirlo o dividirlo, digamos, en rangos. Entonces, si usted quiere dividirlos en rangos de 10, pues usted toma la diferencia y divide entre 10 y eso le dice la cantidad de cubos que va a tener, ¿cierto? O si usted quiere definir de entrada la cantidad de cubos, entonces usted divide entre el número de cubos y ahí le define el tamaño del rango, ¿no? Los límites de cada rango. Pero digamos que la respuesta sería, depende del conocimiento que usted tenga de cómo hacer la forma de los datos de entrada. ¿Cuál es la distancia entre el valor más pequeño y el valor más grande que pueda estar en una sucesión de entrada? Sin embargo, eso les puede traer problemas, ¿no? Y ahí es donde estoy apuntando yo la pregunta que le hice ahorita. De todas maneras, ¿qué problemas creen ustedes o qué cosas no tan chéveres piensan ustedes que podría pasar al usar bucket sort? Pues me imaginaría yo que la distancia entre el menor valor y el mayor valor sea muy amplia, digamos, por ejemplo, 9 entre 1000, 9 entre 10.000 o números así más grandes. Por ejemplo, ¿cierto? Y eso sumado a que, digamos, no sería un problema si los datos de entrada están repartidos uniformemente en esa distancia, pues no hay tanto problema. El problema es que la distancia sea muy grande y que los datos estén principalmente concentrados en ciertos puntos. Entonces puede ser que usted determine por la distancia que va a necesitar 10 cubos, ¿cierto? Pero que todos sus datos se concentren en 2 cubos, porque todos los datos estaban muy al comienzo o muy al final. Entonces, usted creó 10 cubos, pero al final le quedaron un poco de cubos vacíos y todos los datos se concentraron solo en algunos. Ese sería un problema. ¿Qué es lo que se ve aquí, no? Por ejemplo, aquí quedó un cubo vacío. Y por aquí quedó un cubo con un solo dato, mientras que hay un cubo con 3 datos. Entonces, eso cuando lo llevamos a una concepción más amplia, digamos una concepción macro, pues sí es un problema en términos de, por un lado, del desperdicio de almacenamiento, porque crear los cubos implica reservar espacio en memoria, pero por otro lado, no está ganando en rendimiento porque pues si se le quedan todos los datos o la mayoría de los datos concentrados en algunos cubos, pues el problema usted no logró reducirlo significativamente. Por acá Manuel dice más memoria desechada, exactamente. Digamos que una forma de uno poder tomar la decisión y decir si me conviene usar bucket sort es que de antemano usted sepa que la distribución de los datos va a ser uniforme. Entonces, eso, por lo menos de alguna manera le da tranquilidad en el sentido de que los cubos, pues todos los cubos van a tener datos y que los datos no van a estar concentrados solo en algunos cubos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos?
Profe, pero en este caso entonces, teniendo el mismo arreglo de entrada, se puede resolver por el método anterior, ¿cierto? Ah, sí, por ejemplo, ese se podría resolver por Radix Sort. Por ejemplo, el caso del counting sort es muy útil además cuando ahí en la entrada hay muchos datos repetidos. Entonces, digamos, por ejemplo, resolverlo por counting sort no sería tan, pues no ganaría uno mayor cosa. Mejor sería resolverlo por radix sort. Pero cuando las entradas tienden a tener muchos datos repetidos, el counting sort es una buena alternativa. Profe, otra pregunta. Entonces, ¿cuál sería, digamos, un caso en el cual uno tenga que utilizar este método por encima del radixor? Bueno, pues digamos que en principio es cuando tenés un volumen muy grande de datos, porque el radix sort cuando tenés un volumen exageradamente grande de datos, a pesar de que es lineal, empieza a ser más lento, porque no está descomponiendo, él descompone el problema solo a partir de los dígitos, pero si el tamaño de la entrada es muy grande, y suponiendo que, o teniendo por lo menos el conocimiento de que la distribución es uniforme, ahí funcionaría mejor el bucket sort, porque el bucket sort te descompone la entrada en problemitas más pequeños que los vas a resolver. Pero con otra característica adicional, que esos problemitas más pequeños, los datos están muy cercanos, entonces no hay que hacer, digamos, tantas comparaciones como si los trabajaras todos juntos. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, bueno, aquí digamos está la respuesta a algo de lo que yo ya les dije y es parte de lo que les respondí ahorita y es cuándo usarlo, pues cuando los elementos a ordenar están uniformemente distribuidos, que es cuando la complejidad computacional del algoritmo tiende a ser lineal. ¿Ok? En general, digamos que la idea del bucket sort lo que hace es pues recibir los elementos o el arreglo pues de entrada, ¿cierto? El tamaño de la entrada. Eso depende de cómo uno lo quiere interpretar algorítmicamente, es como el length del arreglo. Determina o crea los casilleros mejor. Los casilleros se pueden crear como colecciones de listas. Y finalmente lo que hacemos es iterar la entrada, iterar el arreglo de entrada, que es el que en este caso llamamos elementos, para asignar el elemento al casillero que corresponda dependiendo del rango, ¿cierto? Después de que se han asignado todos los datos en el casillero que corresponde, que es lo que hace este para, entonces luego se recorre cada casillero haciendo un ordenamiento. Este ordenar, pues puede variar, digamos, varía dependiendo del algoritmo de ordenamiento seleccionado. Digamos que ese depende, pues implica un poco conocer cuántos datos quedaron en cada casillero. Me explico, si usted aquí hay un casillero que quedó con muchos datos, pues puede recursivamente aplicar nuevamente bucket sort, es decir, ese casillero descomponerlo en otros casilleros. ¿Vale? Si usted ve que un casillero donde normalmente hay una tendencia a tener datos repetidos, entonces puede ordenarlo con counting sort, o si no, puede ordenarlo pues con merge sort o con alguno de los otros arreglos, algoritmos de ordenamiento. Al final, cuando cada uno de esos casilleros sea ordenado, pues lo que se hace es concatenar la solución del ordenamiento del casillero 1, del 2 y del enésimo, y esa concatenación es lo que genera la solución del problema original, que es esta aquí, para el caso del ejemplo la que vemos acá. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿alguna pregunta adicional? Profe, una pregunta. Sí.
Si un casillero queda sin valores, uno puede ordenar como los intervalos para que se eliminen como este problema de optimización. Se podría acomodar, aunque a veces usted lo que tendría que analizar es si eventualmente no es bucket sort lo que le sirve dadas las características de la entrada, ¿no? Porque eventualmente pues reacomodar o reasignar los casilleros, pues puede ser que no le queden casilleros vacíos o muchos casilleros vacíos, pero puede ser que de todas maneras queden muy pocos valores en uno y muchos valores en otro. Entonces, digamos que ahí la alternativa es o repensarse mejor si usar otro algoritmo o si pues deja los casilleros vacíos y en los casilleros que quedan más densamente poblados, pues volver a aplicar bucket sort. Esas serían como las alternativas. Listo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Manuel, Paula, Jaime, Tamayo. ¿Hoy sí está Tamayo? No, profe, yo no. Ok. Carlos Alejandro, ¿está? Profe, yo estoy, pero estoy poniendo cuidado, ¿no? Bueno, eso dice. Ok, muy bien. Tranquilo, profe, tranquilo, que yo me voy a estar toda la clase acá, no me preocupe. ¿A quién se le cayó el internet? ¿A Alejandro? ¿A Carlos Tamayo? Bien. Miremos a ver quién más está por aquí. Hola, Sebastián. Ok. Muy bien. Bueno, pues eso era lo que quedaba por ver. Esos tres algoritmos. Pues que como ustedes ven son bastante sencillos. Entonces. Uy, solamente era eso. ¿Era eso, profe? Sí, solamente. Uy, todavía queda un resto. Entonces vamos a... espérenme aquí. Vamos a mirar qué dudas hay con respecto a los ejercicios que quedaron de la semana pasada. Profe, y podemos de pronto hacer más ejemplos acerca de este tema y también de los temas anteriores, como para quedar claros para el parcial. Ejemplos, pues ya tienen hechos los del taller. Es que, ejemplos los del taller. Si ya tienen hechos los del taller, pues les puedo buscar más ejercicios para que hagan. Cuéntenme. Pues, profe, también me refería a lo de árboles rojinegros y a lo que no entraba en el taller. De árboles rojinegros yo no les he dejado ejercicios. Rojinegro, no, pero no, profe, no ponga ejercicios que no hay tiempo. No, Bueno, les voy a buscar unos ejercicios de rojinegros. No, pero propuestos, no calificables. No calificable, no, porque no hay tiempo, profe. Nah. ¿Cómo que no hay tiempo y apenas son las 7? Tenemos 3 horas. No, él habla mucho de todo lo que hay que hacer. Espérenme, voy a dejar de compartir esta. No, voy a cargar mejor aquí mismo el taller. Pero si no se me es extraño que yo no les haya dejado ejercicios de rojinegros. Ni en la clase trabajamos. Yo no les puse a hacer unos ejercicios de rojinegros. Profe, pero Sí, profe, en la clase trabajamos. sí, profe, El taller, en usted la no clase estudia, sí, pero aquí talleres no no. calificable. Ok. Bueno, les voy a buscar. Taller programación dinámica. Ok, ahora sí, cuéntenme todos sus dolores. Profe, el 1.2, yo todavía no he podido entender cómo definir la estructura de la solución óptima del problema. Ok. Entonces, yo agrego aquí una hojita.
Listo. El 1.2 es el del problema del cambio de moneda, ¿cierto? Definir la estructura de la solución óptima. Ok, digamos que, ¿cuál es el problema en general del cambio de monedas? ¿Cuál es el problema del cambio de monedas? Formalmente. Pues el problema de cambio de monedas consiste es en cómo devolver la menor cantidad de monedas posibles a un valor, determinando pues Entonces, unos valores de las monedas. el problema, ok, consiste en determinar cuántas monedas necesito para devolver, voy a usar la misma anotación que tengo acá, NL, ok. ¿Cuántas monedas necesito para devolver una cantidad L, ¿cierto? Para ajustar una cantidad L teniendo monedas de N denominaciones distintas. ¿Sí o no? Estamos claros hasta ahí, ¿no? Es decir, más allá que decir, Sí, claro. Sí, si profe. necesito monedas de 10, de 20, de 5, no sé, ese es el complemento, pero el problema al final es determinar cuántas monedas se requieren para devolver una cantidad L con monedas de N denominaciones distintas. ¿Cierto? Pero además, como es un problema de optimización, entonces no me interesa que me diga cualquier cantidad de monedas que me devuelva el valor L. Optimización. En el problema de optimización, ¿qué es lo que a mí me interesa? No que me diga con cuántas monedas puedo devolver el valor, sino además qué pasa con esa cantidad de monedas. Que sea la mínima. Que sea la mínima, ¿cierto? El problema de optimización es la mínima, tengo que encontrar la mínima cantidad de monedas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, digamos que lo que yo espero cuando les pido a ustedes que me digan la estructura de la solución óptima es, digamos, encuéntrenme como la fórmula recursiva con la cual me van a solucionar el problema, que de hecho, digamos, manualmente lo hicimos la semana pasada. Entonces, supongan que en cualquier instancia del problema, el problema se ha reducido a determinar cuántas monedas necesito para devolver una cantidad J, ¿cierto? Con monedas de ahí distintas denominaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando hacíamos la tabla, pues en la medida en que íbamos avanzando la tabla, yo consideraba que tenía solo las denominaciones hasta la fila donde he avanzado, ¿cierto? Y el valor que tenía que devolver era el valor de la columna hasta donde había avanzado, ¿de acuerdo? Solo cuando llegamos a la última celda es que ya tenemos el problema, digamos, el problema completo, que es devolver L con N denominaciones distintas. Pero cualquier etapa anterior es una etapa IJ, es decir, y denominaciones IJ es un valor. Entonces, lástima que yo no guardé la tablita de Excel que hicimos, hombre, pero bueno, digamos que lo que ustedes tienen que hacer como expresión recursiva para resolver ese problema consiste en analizar dos casos. Si ustedes se acuerdan en la tablita, cada vez que nosotros íbamos llenando una fila, teníamos dos alternativas. ¿Cuáles eran esas dos alternativas?
Una no sería como poner la denominación más grande, para ver si llena todo el espacio y después mira la alternativa anterior a esa, si era más óptima esa o la anterior. No será que como parecido así. Por ahí va la cosa, pero la respuesta está como chueca. O sea, de acuerdo a eso que acabas de decir, Manuel, ¿cuáles son las dos alternativas? O no sé si alguien tenga por ahí esa tablita con la solución que hicimos, que pueda compartir pantalla para mostrarlo mejor. O sea, pero usted ingresaba a la nueva denominación, que uno no podía usar las denominaciones más abajo si todavía no llegaba hasta allá. Entonces usted tenía las que tenías hasta el momento. Entonces ingresaba esas monedas y cuando ya bajaba, ingresaba también la nueva denominación, a ver si esa pues minimizaba la cantidad de monedas. Y después de eso ya comparaba con la anterior, a ver si era mejor esa o la anterior. Sí, por ahí va la cosa. Lo que pasa es que vos lo decís muy enredado. Por acá Sebastián en el chat está diciendo que ver el resultado y compararlo con el anterior. Y dependiendo de esa comparación, Sebastián, ¿cuáles eran las dos alternativas? Pues ya cuando usted veía, prácticamente se sabía o usted se suponía que había opciones o que el resultado salió directo de la operación que se hizo antes o la que se está haciendo en el momento. Ok, y si escojo la solución de antes, ¿eso implica, qué implica con respecto a la denominación de la moneda actual? Que la denominación anterior fue la que optimizó más bueno, Ok. minimizó la cantidad de monedas que tenía que Y entregar. entonces, ¿qué implica con respecto a las denominaciones que voy a usar? Pues se armaba como un camino desde ahí, ¿no era, profe? Pero no, es que no está específico. ¿Nadie tiene la tablita o me? Yo trato de buscarla a mí para que yo no la guardé, pero voy a Mire, si buscarla. pronto en el cel le quedó un borrador de pronto, mira eso. No, es que me parece que yo cuando se dije, ¿para qué guardo eso? Eso ya quedó grabado allá en el video. O de pronto sí la Es guardé. fácil. Va el video, pantallazo y lo pega. Ah, bueno, pues alguien de ustedes que vaya al video y tome pantallazo y me lo. Espero, yo trato pues de abrirlo por acá. Qué cosita con ustedes hay que hacer todo uno, ¿no? Todo uno. Parece Tiene mejor internet. Paga internet de 100 gigabytes, imaginé. pura cantaleta de papá. A ver. Regálenme un segundo ahí. Hace 8 días, ¿qué día fue? 8. Aquí estoy viendo la explicación de la subsucesión común más larga y ve, pero yo porque no tengo eso aquí, tengo. Encontré el de la subsucesión común más. Ah, es que aquí son dos videos. Uy, está en el video, pero eso está tan chiquito. Bueno, aquí va a imprimir pantalla. Ay, no, ¿qué fue lo que hice? Pero no la puede recortar. Yo le doy pie derecho, no la puede recortar con pie derecho.
Profe, en la tablita que usted hizo, ¿aparece en la segunda parte? Profe, tiene el micrófono apagado si de pronto está hablando. Ahora sí, Ahora sí, profe. estaba dando horas de hace rato diciéndoles un poco de cosas y Haciendo la clave para pasar el parcial, ¿o qué, profe? Nos perdimos. más o menos. Le estaba diciendo que en lo que habíamos hecho la semana pasada, bueno, pues digamos que esto ya lo habíamos llenado, 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 ya lo habíamos llenado. Cuando yo venía aquí y entonces trataba de devolver este valor con monedas de esta denominación, ¿cierto? Con la denominación de 3, entonces eso me daba un valor X, ¿cierto? Ese valor, ¿con quién lo comparaba yo? Con el de arriba. Con el de arriba, ¿cierto? Si mejoraba el de arriba, lo dejaba, ¿sí o no? Si yo digo, si X, digamos que el de arriba es Y, si X mejora Y, dejo X. ¿Y qué implica dejar X en términos de las denominaciones? Si yo digo que X mejoró Y y dejo X, ¿qué implica con respecto a la denominación que estoy explorando? Denominación mejoró la... ¿Pero qué implica con respecto a las monedas que voy a usar? ¿Que se están utilizando menos? Sí, pero... ¿Que se incluye o no se Que incluye? se incluye, que se incluye. Es decir, si yo digo, estoy explorando la denominación de 3 y calculo si me sirve cuántas necesito para devolver B3, digo X, y X mejora Y, dejo X. Dejar X implica que voy a usar la denominación de 3, ¿cierto? Entonces, la alternativa 1 es que uso o incluyo la denominación I, ¿cierto? La moneda del tipo I. Entonces, alternativa 1, incluyo o uso la denominación I, ¿cierto? Esa es una alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que X era más grande que Y, entonces yo no dejaba X, sino que dejaba Y. ¿Qué implica dejar a Y aquí? Excluyo la denominación actual. Ok. La alternativa 2 es que no incluyo la denominación I. ¿De acuerdo? Miren que casi todos los problemas se reducen a esto, a decir, lo uso, no lo uso, lo tomo, no lo tomo, lo dejo, no lo dejo, ¿cierto? En el caso de las monedas es uso o no uso la denominación actual. Vamos que ese ahí es la denominación y denominaciones, que es la denominación actual que estoy explorando. Entonces yo tengo dos alternativas, uso o no uso la denominación actual para devolver el valor J. Esas son mis dos alternativas. Entonces, ¿qué pasa si la uso? ¿Cierto? Digamos que es el primer caso. Si la uso, entonces la cantidad de monedas que requiero para devolver con I posibles denominaciones un cierto valor J va a ser igual a ¿qué? Si yo la uso, quiere decir que por lo menos ya usé una moneda de esa denominación. Entonces, va a ser una moneda, ¿cierto? Que es la que acabo de usar, una moneda de la denominación y que usé, más ¿quién? Una de las anteriores denominaciones. No, porque yo puedo seguir usando monedas de esa misma denominación. Acuérdense que yo me devolvía en la misma fila y miraba la solución. Y eso, de hecho, cuando hicimos el ejemplo de los 36 pesos, usaba una moneda de 18 y para volver los 18 restantes usaba otra moneda de 18. Entonces era una moneda, por lo menos de la denominación I, más ¿qué?
más, Podría ser más la la cantidad de denominación. monedas, ojo, más la cantidad de monedas que me quedan o que requiera mejor para devolver qué cantidad. Inicialmente Devolver tengo J. que devolver J. ¿Ah? J menos I. J menos I, ¿cierto? Explica para todos, por favor, por qué J menos I. Pero como ya se está incluyendo una moneda de menos I, entonces el valor ya a devolver sería la resta de ella. Exactamente, muy bien. Claro, si yo digo que estoy usando una moneda de la denominación I, que es una moneda, entonces ya el resto no es devolver J, sino J menos I, ¿cierto? Que es la moneda de la denominación que usé. ¿Y qué denominaciones tengo para devolver ese valor? Y denominaciones, porque puedo volver a usar otra moneda de la misma denominación, que es lo que hacíamos en el ejemplo de los 36 pesos. No, usé una moneda de 18 y para devolver el resto usé otra moneda de 18. No descarté las monedas de 18 todavía. Entonces, la primera alternativa es incluyo o uso la denominación I, ¿no? Esto es una moneda de la denominación I, ¿cierto? Entonces, para devolver la cantidad de monedas para devolver un valor J con monedas de I denominaciones será una moneda que es la que acabo de usar más la cantidad de monedas que requiera para devolver J menos I, porque ya parte del J lo devolví con esta moneda, ¿cierto? Con las mismas I denominaciones. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa, si yo no uso la denominación I, entonces la cantidad de monedas que requiero para devolver una cantidad J con monedas de I denominaciones será igual a ¿quién? Digamos, si yo decido que no voy a usar la denominación I, va a ser igual a ¿qué? Profe, creo que sería la cantidad de monedas, no sé si sería en I menos 1, que sería la anterior. Muy bien, la cantidad de monedas que requiero, ¿cierto? Con I menos 1 denominaciones, porque ya dije que no voy a usar la denominación I. Entonces tengo las denominaciones anteriores, I menos 1. ¿Ok? ¿Y qué valor tengo que devolver? J. J, porque no he usado moneda, entonces tengo todo el valor completico para devolver. ¿Es claro hasta ahí lo que hemos dicho? Sí, profe. Muy bien. Ahora, entonces, la estructura de la solución es, bueno, yo tengo dos alternativas. Esta alternativa o esta alternativa. Yo puedo usar o esta cantidad o puedo usar, digamos, puedo usar esta cantidad o puedo usar esta cantidad. Voy a ampliar aquí página 6. Ahí no. Página 6. Así. Es que esto está en pulgadas. Digamos 25. Eso ya corresponderá después de haber verificado, ¿no? Si esa optimizaba el problema y si no. Es que, eso es, lo que vamos es que eso es lo que vamos a escribir a continuación. Yo hasta aquí solamente he dicho, tengo esta posibilidad o tengo esta posibilidad. Ok, entonces la solución óptima para devolver una cantidad J con monedas de I denominaciones distintas va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál de estas dos, con cuál de estas dos me quedo? ¿Con esta o con esta? Depende. Profe, creo que era con el mínimo. Depende si con la denominación mejora el caso. Y si no, pues ahí sí el segundo. ¿Y cómo lo mejora? Lo que acabaron de decir ahorita. Pues preguntando por el de arriba, si la cantidad es menor al de arriba. No, pero es que usted dice las cosas muy enredadas, Manuel. Aguántelo ahí. Dígame de una forma más simple. De hecho, ya lo acabaron de decir. No alcancé a escuchar quién me lo dijo. ¿Quién me lo dijo? ¿Sebastián? ¿Quién habló antesito de Manuel? Pablo. Juan Pablo. Creo que yo, sí, señor. ¿Qué dijiste, Juan Pablo? Que creo que era con, pues me lo tomé con el ejemplo que hicimos en clase, que era, en el ejemplo anterior era con el máximo, y aquí como queremos el mínimo,
pues entonces como no se escogía ninguna de las dos, sino era el mínimo de esas dos, algo así. Muy bien, justamente esa es la solución. ¿Con cuál me quedo? Pues me quedo con la que sea el mínimo entre la de arriba y la de abajo. Esa es la solución óptima. Que es lo mismo que está diciendo realmente Manuel, ¿no? Lo que pasa es que Manuel me lo dice como todo el proceso, pero si todo eso que dice Manuel, que es el proceso, lo abstraemos a una fórmula, es encontrar el mínimo. Porque Manuel dice, me quedo con la que al comparar me dé la mejor entre la arriba y la de abajo. Pero para mí, ¿qué es lo mejor? El mínimo. Entonces me quedo con la mínima entre una alternativa y otra. ¿De acuerdo, Manuel? Manuel, ¿se desmayó? Sí, ok. Muy bien. Entonces era lo mismo que estabas diciendo, solo que lo estabas diciendo más largo y realmente es muy simple. Es encontrar el mínimo entre una y otra, ¿cierto? Y esa es realmente la solución del ejercicio 1.2, es decir, ya me gané yo el punto. Esa era la solución óptima y después verificar si esa solución sirve con la otra, profe. Y luego hacer el 1.3, que el 1.3 era hacer la tablita que hicimos nosotros, una tablita como la que nosotros. Señor. Hasta ahí vamos bien. Dejar el otro a nosotros, ya hasta ahí, ya está ahí claro. Ah, no, pues claro, esto era lo más difícil. Bien, entonces en general, muchachos, lo que yo les quería decir es que siempre este tipo de problemas que son de optimización se reducen a encontrar un máximo o un mínimo. Entonces, pilas, que cuando ustedes tengan que resolver este tipo de preguntas, usted tiene que decir, bueno, ese problema de optimización me lleva a encontrar un máximo o un mínimo. Entonces, la estructura tiene la forma de max o de min. Max o de min, ¿entre qué? Entre las distintas alternativas que tenga, que normalmente son dos, ¿de acuerdo? Y esas dos alternativas normalmente son, como les decía ahorita, o tomar un elemento o no tomarlo, ¿cierto? Usarlo o no usarlo, ¿cierto? Cogerlo o no cogerlo. Y a eso se reduce. ¿Estamos? ¿Es claro? No, en el 1.2 toca hacer el 1.2 toca hacer qué, perdón. El 1.2 la respuesta es lo que ya tengo yo rayado ahí. ¿Qué es el pseudocódigo? No, yo no, en ningún momento yo dije pseudocódigo. Ah, el 1.2 es lo que yo acabo de escribir ahí. Esa es la solución del 1.2. Tengo una pregunta. Señor. En donde usted hizo la tablita la clase anterior, esa es en el video de la segunda parte de la clase de programación dinámica, ¿cierto? Sí, si ustedes cliquean en el calendar, en la sesión de la semana pasada, ahí en el bloquecito de la clase del calendar les aparecen dos videos. Es el segundo video que aparece. Y es casi al final, porque fue casi de lo último que hicimos la semana pasada. Sí, profe, sino que revisando acá el campus, en el video de la segunda parte, aparece es que en el campus creo que no lo he colgado, pero por el calendar ustedes lo acceden. Acuérdense que él queda compartido con ustedes. Entre a calendar y busque la semana pasada. Y donde está programada la clase, usted hace clic y ahí está el archivo, ahí está el video. Ah, listo, profe, ya, gracias. No lo he subido al campus, pues no lo he enlazado al campus, pero sí lo tienen ahí por el Google. Sebastián, ¿por qué no tiene correo Univalle? Si ese es el canal institucional. Pero veo la contraseña al bobo ese. Pero uno lo puede recuperar. A mí se me olvidó mi contraseña en estos días. No, profe, es que no fue así, no. Lo que pasa es que cuando yo apenas ingresé a la universidad, yo tenía otro correo. Y ese correo como que me lo robaron prácticamente y me le cambiaron todo. Y entonces ahí era donde me llegaba la contraseña para yo abrir el correo institucional y pues nunca lo pude ni abrir. Ah, entonces te toca gestionar eso con usuarios @correo Univalle, porque sí es importante tener el correo institucional activado. Sí,
Eso es la contraseña. A mí también se me olvidó mi contraseña del correo Univalle en estos días, porque es que como yo ya no me conecto y no puedo acá y entra directamente, pues necesité, yo no me acuerdo por qué necesité la contraseña y no me pude acordar, porque como además el correo Univalle como cada 3 meses le obliga a uno a cambiar la contraseña. Entonces ya había usado todas las que me sabía. Me tocó recuperarla. Yo de todas maneras el video se los enlazo al campus mañana, es que seguro no me acordaba. Entonces te para entregar el viernes. Sí, señor. Porque como están tan ocupados, ¿no dicen? Bastante. Entonces mejor, profe. Para que se desocupe para que el fin de semana siga haciendo otras cosas, señor. Yo tengo una duda en el último punto. Ok. ¿Cuál es la duda? Usted lo puede proyectar ahí, que acá todavía no está ya. ¿Es este? Eso, ese. Sí. Es que el punto yo lo entiendo y no que lo último dice que utilice una estrategia de programación dinámica para resolver el problema. ¿Hay que hacer casi lo mismo con el de cambio de monedas o o uno puede implementar de una el de la diligencia y Ese es de la diligencia, así es. Hacer lo mismo que en el de la diligencia. o sea, solo se implementa el de la diligencia y ya no hay que hacer un algoritmo ni nada? Ajá. Sí, solamente es hacer las listo. tablitas y ta. Porque mira que este es un grafo multietapa. Piensen en... Profe, ya diseñó el paquete. No, mira que, o sea, ya más o menos sé cómo lo voy a hacer. El examen va a ser un cuestionario en el campus virtual. Va a ser en línea completamente. Eso es lo que ya tengo definido. Sin posibilidad de devolverse a preguntas anteriores. Es decir, pregunta vista, pregunta a la que no puede regresar. Para que se vayan preparando psicológicamente. Pero eso es de selección múltiple, ¿ok? Pues no es que en el campus virtual no es selección múltiple, no es el único tipo de pregunta que se puede poner. Hay muchos tipos de preguntas en el campus virtual. Pero ahí uno puede subir sí, una foto o algo así, o PDF si uno lo hace vamos a cuaderno en las casillas. Sí, señor. Se pueden juntar archivos por pregunta. Entonces, pero después de que usted ya ha respondido una pregunta y avanza a la siguiente, no se va a poder devolver a una pregunta ya contestada. Y que les van a salir en distinto orden las preguntas a ustedes. No todos van a ver la misma pregunta a la vez. Sí. Pero la nota se la dará la última semana o ya acá nos entregamos proyecto. No, la nota las doy, pues sí, a más tardar el día que entreguen el proyecto, porque una semana después del proyecto es el opcional. Entonces trataré de devolverlo lo más rápido posible, pero sí, máximo 8 días. Profe, otra preguntita. Señor. El 2.2 es similar al del problema del cambio de moneda, ¿cierto? El 2.2 es el del corte de cable. Sí, profe, el corte del cable. Bueno, este problema en términos de la estrategia de programación dinámica, resolver este problema para el caso. Más o menos, sí. Ah, ya, profe. Yo sí lo diría como de esa misma manera. Y lo de modelar Pero el lo que problema. pasa es que, bueno, es que tan como el cambio de moneda, pues yo no sé. Búsquele ahí la relación. Tienen que tratar de ajustarlo a un problema tipo de los que vimos y resolverlo por el problema tipo. Así como, por ejemplo, en el tercero ya vieron que es un grafo multietapa, pues resuelve como grafo multietapa.
No sé qué tan parecido, o sea, qué tan se puede ajustar esto igualito al cambio de monedas. O tal vez el del problema de la mochila, sí, tiene razón, Perdomo. Se ajusta más. Sí, más bien por ahí está la cosa. Profe, y el 2.1, a ver si estoy en lo cierto, es como decir el 1.2. Exactamente, sí. Y el 2.2 ya es resolverlo. Ujú. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es respecto al taller, sino, pues como el viernes que estuvimos con usted con lo del proyecto, usted nos dijo que Sí. iba a ingresar unos datos, que usted tenía unos datos para ingresar, ¿no? Entonces, mi Que yo pregunta les es, iba a dar unos datos el día de la sustentación, sí. sí, entonces mi pregunta es, las matrices, digamos, cumplen digamos, el requerimiento de que una selección es amiga de otra. Digamos, una selección puede ser amiga de otra y si una selección considera a una amiga, la otra obligatoriamente tiene que ser amiga o cualquier tipo de matriz. No, sí, es una matriz simétrica, porque si yo soy amigo suyo es porque usted es amigo mío. Ah, bueno, porque Si no, es sería que una relación platónica ahí. sí, nosotros, es que la instrucción que tenemos ya pues implementada para implementar la dinámica funciona en estos casos, no funciona cuando uno es amigo y el otro no, no, así no, Ah, no no, no, podría. no, no, y no tendría sentido porque esa relación es simétrica. No mal, profe, ya puedo seguir haciendo la dinámica tranquila. Yo pensé que ya la había acabado. Profe, ya que fue ingenua, la dinámica está más Pero riata. luego no, que la ingenua la hizo otro compañero. Sí, yo lo que noto es que Manuel no ha hecho sino asignarle trabajo a los demás y saca pecho diciendo que él ha hecho todo. Claro, Sí, profe, profe. mucho más. Es que Nelson me Pues dejó la el taller. sustentación es en grupo o individual. Las sustentaciones, cuando te referís en grupo, ¿quieres decir es con todos los del salón? No, no, o sea, por No, ejemplo, si mi grupo le estamos exponiendo el proyecto y si, o sea, pues la sustentación es en grupo, usted le da una nota a cada un individual por la Ah, sustentación. la nota de la sustentación es individual, claro. Sí, porque ahí es donde yo, en la sustentación yo me doy cuenta quién prestó el computador o la casa, quién implementó y quién puso para el arroz chino. Ahí están los tres miembros del equipo del proyecto final. El que pone la plata para el arroz chino, el que pone la casa o el computador y el que implementa. El que sube la Quedarán. tarea al campus. Y eso. Y normalmente el que sube la tarea al campus es el que menos ha hecho en el trabajo. Sí, eso es verdad. Varón, Que se la claro. suba de sola, pasa la hora y la sube. Sí. Sí, eso es cierto. Eso se me había escapado, pero es verdad. Profe, profe, pero esta asociación va a ser el martes a esta misma hora. ¿Usted está con todo en el mismo en la llamada o se va a llamar por grupo? ¿O va a Las poner hora? sustentaciones en el horario de clase, pero voy a asignar horas. Sí. Es decir, no tienen que estar todos conectados al tiempo. Yo puedo decir, por ejemplo, el equipo de Manuel a las 9:45 de la noche. Bueno, a las 11 la prueba y quiere. profe, A tan las tarde. 11. No, mentira. Pues depende de cuántos grupos salgan. Yo no sé cuántos grupos hay aquí. No, empezamos a las 6 o a las 6:15, porque ese mismo día son las sustentaciones de bases de datos. Entonces, de pronto a las 6 punto no he terminado. Digamos que por ahí a las 6:15, 20 minutos cada grupo. Listo, profe. ¿Cuántos grupos hay? De hecho, no sé. Ustedes son como 15. Están en grupos de 4, ¿no? O de 4 por 4, 16. Deben haber como 4 grupos nomás, supongo. O sea que 20 minutos por grupo. Eso a las 6, a las 8 de la noche ya hemos terminado. Profe, otra preguntita.
¿Usted va a dejar de pronto ejercicios de árboles rojinegros y de este tema para estudiar para el parcial? O sea, como de repaso. Sí, voy a buscarlos, de hecho, de una vez se los voy a poner. Voy a buscar. Es que se me hace extraño que no les hayan dejado, señor. Profe, es que tengo una, pues, aunque es una pregunta de los árboles rojinegros. Contame. Profe, cuando de pronto tenemos un problema, o bueno, sigamos, el árbol está recién para apenas construirlo a partir de una lista, uno comienza a aplicar lo de la propiedad que el primero que se, bueno, el que se agrega o que se inserta es de color rojo inicialmente, apenas, si no hay nada en el árbol, o debe Sí. iniciar algo. No, empieza el árbol, está vacío. Entonces, cuando insertas el primero, pues por procedimiento entra rojo, pero automáticamente se vuelve negro, porque digamos, él entra rojo. Luego, cuando se va al procedimiento reinsert fix up, él se da cuenta pues que ese nodo es el único en el árbol, entonces no entra ningún caso y al final, después de los casos, el algoritmo dice a la raíz asignele negro. O sea que el primer elemento entra rojo y automáticamente se pone negro. Y ese queda como raíz del árbol. Ah, ok, profe. Profe, de pronto hay una, bueno, con dos nodos sería lo mismo, o a partir de dos nodos ya se podría aplicar propiedades. El profe fue. O me cae el internet. Hola, ¿ahora sí? Eso, profe. No hay que me fui, ¿para dónde me voy a ir, Manuel? Fue que es que por acá como que jalé el cable de Tenía el la... micrófono silenciado, profe. No, es que jalé el cable de la diadema y como que se había apagado. Les decía que en el... ¿Qué tanto alcancé a responder, Juan Pablo? No. No, profe, pues le pregunté y de ahí no escuché, no ¿No escuchamos. escuchaste nada de mi respuesta? De la segunda no, profe. De la primera sí, de que cuando sea el primerito, pues él automáticamente da cuenta Ok. que solamente es él y ahí sí. Listo, la segunda pregunta era que, si, que en qué momento se empiezan a aplicar las propiedades. Te decía que cuando entras el segundo nodo, ahí no hay violación de las propiedades porque el segundo nodo entra o a la izquierda o a la derecha de la raíz, y como la raíz es negra y el nodo entra rojo, ahí no hay violación de propiedades. En el segundo nodo no hay problema. Ya a partir del tercer nodo es que podría haber violación de propiedades dependiendo del valor, ¿no? De dónde quede, porque si el tercer nodo entra como hijo del segundo nodo, entonces ahí sí habrá un nodo rojo con padre rojo y ahí hay que aplicar las propiedades. Pero si el tercer nodo entra como el otro hijo de la raíz, pues por el valor que tenga, entonces no aplicaría. Pero a partir del tercer nodo, digamos, ya es posible que se empiecen a aplicar propiedades. Ah, ok, profe, muchas gracias. Entonces, digamos que si en un caso creó la raíz y creó un nodo, digamos, izquierdo, y en ese nodo izquierdo se creó otro nodo más abajo y los dos son rojos, pero no tiene un tío, igualmente puede hacer las propiedades porque Claro, porque en el primero, acuérdese que los nil son negros, entonces si tiene un tío, su tío es un nil que es negro. Entonces no aplica el caso 1 porque el tío será negro. Aplicará el caso 2 o el caso 3, dependiendo, donde el padre se vuelve negro, el abuelo se vuelve rojo y se hace una rotación del abuelo. Y ahí ya queda el árbol resultante bien cuadrado. ¿Ustedes están viendo mi pantalla todavía? Apareció un tío nuevo, yo no había. Sí, profe. El profe tiene abierto el taller. Ok, voy a poner una hoja aquí como para ejemplificar lo que les acabo de decir. Profe, la otra pregunta sería, cuando digamos que usted nos ponga a hacer un algoritmo, digamos, de rojiblancos o de montículos, uno puede definir... ¿Y qué profesor le enseñó a usted? ¿Y qué profesor le enseñó a usted algoritmo de los rojiblancos? Uy, qué buen rojiblanco. Rojinegros, perdón. Se nota que está preparado para el examen, Manuel.
Profe, si usted puede diseñar un algoritmo de esos, uno puede llamar a uno de los algoritmos conocidos, puede definirlo nomás sin necesidad de implementarlo. Sí. Después de que lo use bien. Ah, listo, profe. Digamos que aquí entre 30, ¿no? Entonces, que esto creo que era lo que me estaban preguntando. Entonces yo, caso uno dice, si el tío, si sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X también es rojo, no, el tío es un nil que hay por acá negro. Entonces no aplica caso 1, ¿cierto? Entonces sea X el nodo rojo con padre rojo, si el tío de X es negro, y bueno, esto finalmente lo que hace es que este se vuelve negro, este se vuelve rojo y se hace una rotación a la izquierda del abuelo. Entonces 20 es negro, 10 va a bajar por acá a la izquierda rojo y 30 se queda por acá a la derecha rojo. Y listo. Eso era lo que me estaba preguntando Manuel, ¿no? Que si el árbol tenía esa forma, que cómo se aplicaban las reglas. Sí, pero ver los videos. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Por aquí en el chat que está escribiendo Cristian Camilo F. Hoy hicimos en bases de datos un análisis de lo que significa la F. ¿Sí o no, Jaime? Sí, señor. Ah, llega a decir yo, Jaime ya se fue a dormir o a comer porque no contesta. Ah, ¿verdad que usted tiene un cumpleaños de un amigo? No, pila se va a volar. No, comiendo sí estoy, pero no me haya ido. Uy, pues muy mal, porque si el profesor no come, nadie debería estar comiendo todavía. Profe, ¿y cuál fue el análisis? Que le diga a Jaime, Jaime, ¿qué significa la F de acuerdo a lo que descubrimos? F de fraude. Uy, qué golpe tan bajo. El profesor goza al estudiante, ¿no, profe? Goza con el sufrimiento. Que no es así como todo Jordancito. ¿Cómo así? ¿Yo por qué voy a gozar con el sufrimiento de los estudiantes? No es mi estilo, Manuel. Usted hace bullying, pero no bullying así agresivo y no bullying comunitario. Ah, sí, o sea, yo hago bullying es de cariño, yo no hago bullying odioso. Yo hago bullying es porque me caen bien. Si me cayeran mal, no les hacía bullying ni les hablaba a duras penas lo necesario. Pero como me caen bien, les hago bullying. Ya, voy a perder ya, desde ya. Y si y si pierden, pues pierden con cariño. O sea, pierden con todo mi afecto. Por acá y no, ustedes dejen de estar haciendo comentarios de otros profesores en mi clase que me siento incómodo. Lo hace porque él ha repetido 2 veces con Fula, entonces está resentido. Ustedes son de los que si pierden con un profesor le cogen bronca al profesor. Posible. El talón de Aquiles. Depende, profe, si lo hace perder a uno. Pero es que si hay un profesor que lo haga perder a uno, no. Pues que el profesor con la Uy, que hay pleca algunos. nota en 2.9 y la hace perder. 2.9 la nota final y ya, la hace perder a uno. No sé si ya es Es mucho que si usted rencor. le queda la nota final 2.9, el profesor no lo hizo perder. Fue usted el que perdió por no sacar más. ¿Cómo así? ¿Por qué la culpa es del profesor? Acá La Sebastián. décima, un trabajo extra que ponga para la décima, pero no. Una décima puede ser un puente que se caiga, una décima puede ser un edificio que se desplome, una décima puede ser una red que colapsa. Puente Chirajara como que lo alteró muchas décimas, porque si se descolgó y se cayó de una. Ese fue el que se cayó. ¿Y ¿cuál es el que, cómo se llama el que quedó, el que ahora está como un acordeón?
queda por allá como en Santander, que está todo ondulado. Y esperemos a ver qué va a pasar con el túnel de la línea. Sí, porque el túnel de la línea en un carril. Qué chiste de túnel, profe. Es un solo carril para recortar solamente cuando vayan de ida, pero cuando vengan otra vez, hay que va por toda la parte de la línea, ¿no? Qué chiste. Sí, hay que subir el... Sí, eso es... Yo todo el tiempo pensé que eso iba a ser una doble calzada. Eso, los ingenieros Señor. Una pregunta, pues no hacia el curso. ¿Usted sabe cuándo inicia el otro semestre? ¿El calendario? Mira que cómo es? no ha salido el calendario académico. Por ahí yo escuché en un comité académico que probablemente empieza como la segunda semana de noviembre o a mediados de noviembre y que iría de noviembre a marzo. Pero no es definitivo hasta que no salga el calendario académico. No ha salido todavía. Pero que han definido semipresencial, presencial o virtual todavía. No lo han definido todavía. Yo hoy por ahí escuché, pero creo que fue para las universidades en Bogotá, que la recomendación es que sigan virtual hasta diciembre. Y yo realmente veo que la cosa va para que siga siendo virtual, porque la presencialidad al 100% no puede haber todavía, pues porque mientras no haya vacuna y pues, mientras estemos en pandemia no puede haber presencialidad. Y el tema de la alternancia es muy complicado porque, pues, ¿cómo hacemos para tener 30% de los estudiantes en el salón y el otro 70%? Pues tocaría que transmitir la clase, habría que conectar una cámara en el salón para transmitir la clase. Y la infraestructura de red de las universidades no da para que todos los profesores estén transmitiendo clases. Pero eso dependería de los grupos. Digamos que al principio los de primer grado, bueno, sí son un grupo muy grande, los de ingeniería. Pero más adelante, en los otros grupos de tecnología y ingeniería, hay poquito ya. De pronto en tecnología que hay una deserción tan alta, sí es más fácil tener el 100% en el salón, porque son grupos muy pequeños. Y en ingeniería, depende de las materias. Yo he tenido grupos de ingeniería numerosos en semestres adelantados. Serían colchitos de los otros. Sí, porque los de ecuaciones son grupos grandes. Sí, no, yo en una electiva profesional en ingeniería el semestre pasado tenía 30 y pico. Números cuchos, pero de otros cortes, le han quedado. Meros puchos. María. No, sí, Código 2008. Por acá Nelson dice que la misma cosa sí es presencial, ¿cómo así? No entendí. Pues, pero lo que decía Arona de los trabajos, es lo mismo presencial y virtual, la misma cantidad de trabajos. Ah, sí, eso es lo mismo. Para el profesor es que es más trabajo ser virtual. Pero no, y donde sea con esa alternancia, ahí sí que es más trabajo para el profesor, porque entonces, ¿cómo hace uno? O da la clase a los que están presenciales y luego tiene que ir a volverla a dar virtual, o grabar el video de la clase para luego subírselo a los que no fueron, pero entonces los que no van están en desventaja. Por ello es muy complicado el tema de la alternancia. Además que en Príncipe ni en Villa hay salones muy grandes. Pues yo como monitor que fue una vez, pues los salones que son digamos en Príncipe, del 1 hacia el 7 son muy pequeños, para tener una distancia, digamos, buena entre los estudiantes. Y los grandes, pues, eso es lo que más ocupan. Nos tocaría irnos a dar clase al auditorio. Auditorio, pro, y de auditorio me Mentira, que esto no quede grabado. Es más, voy a parar la grabación. No, esto no es Meléndez. Pero ni siquiera Meléndez da abasto. Meléndez hay mucho auditorio, pero hay mucho estudiante, no caben tampoco. Profesor Zarzal sí tiene auditorio.
Ay, ¿cómo te llamas? Entonces pedí traslado para Zarzal. No, Mentira, pero, pero ojos de ingeniería, ¿no, Jaime? ¿O de tecnología? no, pues yo estoy en tecnología, pero estoy viendo la materia de ingeniería. No, pues que yo pertenezco a todas las Zarzal, yo soy en el comité estudiantil de Zarzal, el movimiento estudiantil también, en la orquesta. Si vos sos de tecnología, ¿por qué no te inscribiste en Zarzal? Pues primero por culpa de mi mamá, segundo, mi mamá quiere que estuviera allá. Imagínate, yo mis pasantías del técnico en sistemas, porque yo hice sí, yo soy un técnico en sistemas con el SENA, yo las hice allá en la unidad de en Zarzal. Vean, pues estuviera usted allá en las balsas, comido por los mosquitos. No, pero el tiempo era en la sede principal. Ah, ya. Yo voy a dejar de grabar, ¿cierto? ¿Para qué seguimos grabando esto? Pues sí, profe.